El cuarto estaba muy silencioso. Eso no es amor, susurró Clare. Ni siquiera, eso no es. No dije que fuera amor. Adrián se recostó. Dije que no me voy a ninguna parte. Son frases diferentes. Toda tu vida te han dicho la primera y luego se han ido. Te estoy diciendo la segunda. Empecemos ahí y veamos si la primera se gana el derecho a decirse. Y algo en Clare Bennett, algo apretado y roto y de carga que había sostenido todo el peso de su vida sola desde los 19 años, no se soltó exactamente. Era demasiado pronto para eso. Pero se movió. Sintió, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, la presencia de algo debajo de ese peso, no cargándolo, solo estando ahí, solo presente, solo negándose a irse. Lloró hasta vaciarse, y cerca del amanecer, se durmió, y Adrián ya estaba sentado en la silla junto a su cama toda la noche, y no cerró los ojos ni una sola vez, porque le había dicho que no se iba a ninguna parte, y no era un hombre que decía cosas que no sentía. Se despertó al mediodía, con luz de sol y el aroma a café, y el recuerdo de la risa de su hermano. Y por un segundo misericordioso, no lo recordó. Y luego sí, y el dolor cayó sobre ella otra vez como un segundo edificio derrumbándose. Pero era distinto a la luz del día. A la luz del día tenía forma, y debajo del dolor, fría y clara y nueva, algo más estaba despertando. Adrián entró con el café y lo dejó junto a ella y dijo, ¿cómo están las costillas? Duelen, dijo Clare. Todo duele. Lo miró. ¿Dónde está él? Evan. ¿Dónde está mi hermano? Adrián la estudió. Al otro lado de la ciudad. Está esperando una llamada tuya. Espera que le busques en cualquier momento, asustada, desesperada, lista para hacer lo que sea con tal de salvarlos a los dos. Hizo una pausa. No sabe que te encontré primero. No sabe que ya sabes. Hasta donde le concierne a Evan, el plan sigue funcionando perfectamente. Y Clare Bennett, que había llorado toda la noche por el niño que crió, que se había derrumbado por una traición más profunda que cualquier hueso roto, se quedó muy, muy quieta. Y lo que había estado despertando bajo el dolor abrió los ojos. Bien, dijo. Adrián también se quedó quieto. Ahora la observaba con una expresión que no le había visto antes, algo parecido a la cautela, como si acabara de ver abrirse una puerta en ella que no sabía que existía. Clare, dijo despacio. Piensa que voy a llamarlo llorando, dijo ella. Su voz había cambiado. La ruptura seguía ahí, pero había algo más ahora, algo frío y parejo y preciso, la voz que usaba cuando le leía a un hombre su propio error con tanta suavidad que le entregaba el cuarto sin darse cuenta. Piensa que voy a correr hacia él. Piensa que le voy a llevar esos registros con las manos temblando y agradecerle por salvarme. Construyó todo esto sobre la idea de que nunca sospecharía de él. De que lo amo demasiado para verlo. Sus ojos se levantaron y se encontraron con los de Adrián, y había algo en ellos que hizo que hasta él se echara un poco hacia atrás. Está contando con mi amor por él. Es la palanca. Tú mismo lo dijiste. Lo dije. Entonces averigüemos, dijo Clare en voz baja, qué le pasa a una palanca cuando la cosa que intenta abrir resulta estar hecha de algo más duro de lo que nadie pensaba. Por un largo momento, Adrián Moretti solo la miró, y luego, despacio, la comisura de su boca se movió, y no fue exactamente una sonrisa. Fue algo con más respeto que una sonrisa, la mirada de un hombre observando a alguien convertirse en lo que él siempre supo que era. ¿Quieres devolvérselo?, dijo. Usó mi amor como arma, dijo Clare. Convirtió lo mejor de mí en la manera de destruirme. Así que voy a dejarlo que siga creyendo que funcionó. Lo voy a llamar y voy a llorar y voy a ser exactamente tan asustada y desesperada y agradecida como él necesita que sea. Y voy a caminar hacia ese cuarto con los registros que quiere. Su mano se cerró despacio en un puño sobre la cobija. Y entonces cada uno de ellos va a descubrir lo que en realidad soy. De la misma manera en que Derek Collins lo descubrió. De la misma manera en que ese miembro del reloj lo descubrió. Me miraron y vieron a alguien lo bastante débil para usar. Su voz bajó a casi nada. Nadie sobrevive a subestimarme. Nadie. Solo que normalmente no viven lo suficiente para aprenderlo. Es peligroso, dijo Adrián. Derek Collins sigue ahí afuera. Quien sea que tenga a Derek con correa sigue ahí afuera. Si se dan cuenta de que ya sabes antes de que estés lista, no te van a asustar la próxima vez. Te van a terminar. Entonces nos aseguraremos de que no se den cuenta. Clare lo miró. Dijiste que no te ibas a ninguna parte. ¿Lo dijiste en serio, o fue algo que la gente dice? Adrián sostuvo su mirada,
y cuando respondió su voz era la misma cosa tranquila, segura, inamovible que había sido en el club cuando todo el cuarto tenía miedo de respirar. Lo dije en serio, dijo. A tu lado, no delante de ti. Tú lo diriges. Es tu familia, es tu amor lo que convirtieron en cuchillo, tienes razón en devolverlo. Yo voy a estar parado junto a ti todo el camino, y la primera persona que intente lastimarte otra vez va a aprender lo que ya le dije a Derek Collins. ¿Qué es eso? Que ya están muertos, dijo Adrián. Solo que todavía no han dejado de moverse. Y Clare Bennett, 3 costillas rotas, el corazón roto, más roto todavía, sentada en la cama de un desconocido, en las ruinas del único amor que alguna vez había dado por completo, tomó el café que él le había traído con mano firme y bebió, y empezó, en silencio y con precisión y sin una sola palabra desperdiciada, a planear la caída del hermano que había criado. Al otro lado de la ciudad, Evan Bennett revisó su teléfono por 9ª vez esa hora y frunció el ceño ante el silencio, diciéndose a sí mismo que su hermana siempre cedía tarde o temprano. Solo necesitaba un poco más de tiempo para asustarse lo suficiente. No tenía idea de que ella ya había dejado de tener miedo. No tenía idea de que lo más peligroso de toda la ciudad no era el hombre que le había roto las costillas, ni el hombre que sostenía su correa, ni siquiera el hombre de ojos fríos que lo había declarado muerto frente a un cuarto en silencio. Lo más peligroso de toda la ciudad era una mujer a la que todos habían pasado su vida decidiendo que era inofensiva. Y ella acababa de tomar una decisión. Hizo la llamada a las 4 de la tarde del día siguiente, y la hizo desde la misma silla junto a la misma cama, y Adrián Moretti se sentó a 1 metro de distancia con una pequeña grabadora encendida y no hizo ningún ruido. Clare marcó el número de su hermano y esperó, y cuando Evan contestó, dejó que su voz hiciera lo que había pasado 2 horas la noche anterior enseñándole a hacer. Dejó que temblara. Evan respiró. Evan, ay Dios, ¿eres tú? ¿Estás bien? Por favor dime que estás bien. Clare. Y ahí estaba, la calidez falsa y perfecta, y le costó todo lo que tenía no dejar que su propia voz cambiara al oírla. Clare, gracias a Dios. He estado tan asustado. No sabía si te iban a dejar. No sabía si tú. Él se corrigió con suavidad, con tanta suavidad, y ella entendió, escuchándolo ahora, que tan bueno había sido en esto todo este tiempo y que tan por completo se le había pasado. ¿Estás herida? ¿Te lastimaron? Me rompieron algo, susurró Clare, y esta parte no requirió actuación en absoluto. Las costillas, 3 de ellas. Un hombre llamado Derek. Dijo que era por ti, Evan. Dijo que tú les debías, dijo. Lo sé. La voz de Evan se quebró justo en el momento adecuado, justo en la sílaba donde un llanto de verdad se habría quebrado, y Clare pensó, con una parte fría y clara de su mente, aprendiste eso de mí. Aprendiste cada uno de estos trucos observándome sobrevivir, y ahora los usas contra mí. Lo sé, Clare. Lo siento tanto. Todo esto es mi culpa. Me metí en un lío enorme con esta gente, y ahora te están usando para llegar a mí, y no puedo arreglarlo. Tú siempre arreglabas todo. Y yo no puedo arreglar y me está matando. Entonces déjame arreglarlo, dijo Clare. Dime cómo. Dime qué quieren. Lo voy a hacer, Evan. Lo que sea, lo voy a hacer. Solo dime que estás a salvo. Hubo una pausa en la línea, pequeña, pero Clare la escuchó, y supo exactamente qué era, porque había pasado toda su vida leyendo el espacio entre las palabras de la gente. Era satisfacción. Era un hombre escuchando el clic de una cerradura abriéndose exactamente como lo había planeado. Hay una salida, dijo Evan con cuidado, para los dos, pero no te va a gustar. No me importa si me gusta. ¿Quieren registros, Clare, del club, registros financieros? Hay un hombre a quien esta gente le responde, y él cree que el Velvet Crown le está escondiendo dinero que le pertenece, y quiere pruebas, y tú eres la única que tiene acceso. Evan soltó una respiración temblorosa. Si les llevas lo que quieren, cancelan la deuda. Me dejan ir. Te dejan en paz. Es la única manera, Clare. Odio que sea la única manera, pero es la única manera. Y Clare Bennett cerró los ojos, y al otro lado del metro que los separaba, sintió a Adrián quedarse muy quieto. Y dijo, con la voz más pequeña, más rota, más agradecida que jamás había producido en su vida, está bien. Está bien, se los llevo. Solo dime dónde. Evan le dijo dónde. Una oficina de bodega en el lado sur, mañana en la noche, a las 9. Ven sola. Trae todo.
Y Clare lo escribió todo con una mano que no temblaba en absoluto. Y le dijo a su hermano que lo amaba, y lo dijo en serio, que Dios la ayudara. Lo dijo en serio incluso ahora. Y esa era la parte peor. Esa era la parte que nunca sanaría del todo. Y entonces colgó el teléfono, lo dejó, y miró a Adrián Moretti con los ojos secos. Se lo tragó, dijo. Se lo tragó todo, dijo Adrián en voz baja. La observaba con algo cercano al asombro. Clare, he manejado cuartos llenos de los mentirosos más peligrosos de la ciudad, y le habría creído cada palabra. Aprendí de los mejores, dijo Clare. Solo que no sabía que le estaba enseñando en ese momento. Miró hacia abajo, a la dirección escrita con su propia letra. Las 9 de mañana. Una bodega. Ven sola. Trae todo. No vas a ir sola. No, concordó Clare, pero él necesita pensar que sí. Y hay un problema más grande. Se detuvo y levantó la vista. A quien sea que Evan le responda, quien sea que en realidad esté detrás de todo esto, esa persona va a estar en ese cuarto. Evan es una herramienta, igual que Derek. Alguien le entregó el plan a mi hermano, y mi hermano lo ejecutó, y la única razón para llevarme a una bodega en lugar de simplemente hacer que Evan recoja los registros es que la persona en la cima quiere verlo suceder, quiere estar segura, quiere mirarme a los ojos y saber que estoy lo bastante rota para entregarlo. Su mandíbula se tensó. Así que la verdadera pregunta no es cómo paso a través de Evan. Evan no es nada. La verdadera pregunta es quién va a estar sentado detrás de él, y creo que ya lo sabes. Adrián no respondió de inmediato, y en ese silencio Clare sintió que el piso volvía a moverse, como se había movido la noche que le puso la grabación, y entendió que había otra pieza de esto que todavía no le habían entregado. Adrián, dijo despacio, ¿quién va a estar en ese cuarto? Adrián Moretti se puso de pie y caminó hacia la ventana y se quedó de espaldas a ella un momento, y cuando se dio vuelta su rostro tenía la misma expresión que había tenido cuando le dijo que no existía la deuda. La expresión de un hombre a punto de entregarle algo pesado. Los registros que quieren, dijo, el dinero que este hombre cree que el Velvet Crown le está escondiendo. ¿Sabes de quién es ese dinero? No, es mío, dijo Adrián, sin rodeos. El Velvet Crown no es solo un club que me gusta, Clare. Es mío. Lo poseo a través de otros 4 nombres, pero es mío, y el dinero que se mueve por ahí es mío, y el hombre que cree que se lo están escondiendo lo cree porque durante mucho tiempo fue mi socio, y luego dejó de serlo, y ha pasado 2 años tratando de probar que lo estafé de lo que él cree que se le debe. La voz de Adrián era muy plana. Se llama Víctor Sabatino, y hasta hace unos 90 segundos no necesitaba saber su nombre, porque yo iba a mantenerte fuera de esa parte. Pero acabas de decirme que el hombre en la cima va a estar en ese cuarto mañana en la noche, y tienes razón, va a estar ahí, y es Víctor. Así que ahora necesitas saberlo. Clare lo miró fijamente. Tu socio de negocios está detrás de todo esto. Mi expareja de negocios está intentando saquear mi propio club usando tu acceso y tu amor por tu hermano como la entrada. La mandíbula de Adrián estaba tensa. Sabía que no podía llegar a mí directamente, así que fue a buscar el punto más suave de mi operación, la manera en que el agua siempre encuentra la grieta, y encontró a la única persona alrededor de la cual construí toda mi protección silenciosa. Te encontró a ti, lo cual significa... Adrián se detuvo. Lo cual significa que, dijo Clare. Lo cual significa que sabía que te estaba observando, dijo Adrián en voz baja. Víctor Sabatino te apuntó a ti específicamente, Clare, de entre todos en ese edificio, y solo hay una razón para que un hombre haga eso. Sabía que me importabas. Descubrió en 11 meses lo que yo nunca le dije en voz alta a nadie, y lo está usando. Esto no es solo un robo, es un mensaje. Quiere verme observar cómo se lleva a la única persona que decidí proteger y usar mi propia debilidad en mi contra, exactamente de la misma manera en que tu hermano usó la tuya contra ti. Los ojos de Adrián se levantaron. Convirtió tu amor por Evan en un cuchillo, y está usando el mío. Se detuvo. No terminó la frase. Y Clare Bennett se quedó muy quieta en la silla junto a la cama y por fin entendió la forma de todo el asunto. 2 personas en esta ciudad habían pasado meses estudiando una debilidad que pensaron que sería fácil de explotar. Evan había estudiado el amor de su hermana. Y Víctor había estudiado el de Adrián. Y ambos habían cometido el mismo error, el error que todos cometían, el error que había perseguido a Clare toda su vida, que era creer que algo que parece suave debe ser débil, que una mujer que da debe ser fácil de quitarle, que el amor es una grieta y no un cimiento. Está equivocado, dijo Clare en voz baja.
¿Sobre qué? Sobre todo esto. Sobre que yo sea un punto débil, sobre que el amor sea la grieta. Se puso de pie despacio, con cuidado, una mano en las costillas, y cruzó hacia donde estaba Adrián, y lo miró hacia arriba. Los dos piensan lo mismo. Piensan que porque yo amo, se me puede usar. Piensan que porque tú decidiste protegerme, se te puede lastimar. Y están a punto de descubrir que nosotros dos siendo lo que somos no es la debilidad en esto. Es la razón entera por la que van a perder. Sus ojos estaban firmes. Evan piensa que va a entrar a un cuarto a recoger su premio. Víctor piensa que va a entrar a un cuarto a mandarte un mensaje. Ninguno de los dos sabe que la mujer alrededor de la cual han estado planeando ha pasado 2 días sentada en esta casa aprendiendo exactamente quiénes son ellos, mientras ellos no aprenden nada nuevo sobre ella. Piensan que sigo siendo la misma persona que Derek tiró al suelo. No lo soy. No, dijo Adrián, mirándola. No lo eres. Así que esto es lo que va a pasar. Y Claire Bennett empezó a hablar rápido y con precisión, y Adrián escuchó, y mientras ella lo exponía, él empezó a entender que había pasado 11 meses observando a esta mujer y que de todos modos, de alguna manera, la había subestimado. Ella iría a la bodega. Iría luciendo exactamente como esperaban, asustada y herida y rota, una mujer sostenida con cinta adhesiva y desesperación. Llevaría registros, reales, pero no los que Víctor quería, registros que Adrián prepararía específicamente, que parecerían el arma humeante que Víctor había pasado 2 años buscando, y que en realidad eran algo totalmente distinto, una trampa disfrazada de tesoro. Y cuando Víctor los tomara, cuando se comprometiera, cuando pusiera sus propias manos sobre lo que probaba que estaba saqueando un negocio que no era suyo usando coerción y agresión y un secuestro escenificado, la gente de Adrián, ya posicionada, ya grabando, tendría todo lo que necesitaba para acabar con Víctor Sabatino. No con violencia, sino con lo único que un hombre así no podía sobrevivir, pruebas. Documentadas, atestiguadas, innegables pruebas. Entregadas exactamente a la gente de esta ciudad a la que Víctor había pasado toda su vida evitando. Y Evan, dijo Claire, y su voz ya no temblaba. Había ido más allá de temblar. Evan va a estar parado justo ahí cuando pase. Va a ver todo desmoronarse. Y va a entender, en tiempo real, que su hermana, a la que estudió como si fuera una cerradura, cuyo amor convirtió en palanca, entró a ese cuarto 3 jugadas por delante de él y lo dejó creer hasta el último momento posible que había funcionado. Miró a Adrián. No quiero que lo lastimen. ¿Entiendes eso? Pase lo que pase mañana, nadie toca a mi hermano. Eso no es misericordia. Él no merece misericordia. Es porque quiero que viva para entender exactamente qué hizo. Quiero que tenga que vivir con eso el resto de su vida. Eso es peor que cualquier cosa que pudieras hacerle. Lo sé. He vivido dentro de lo que otros me hicieron toda mi vida. Adrián se quedó callado un largo momento. ¿Sabes cuál es la diferencia?, dijo finalmente, entre tú y cada persona peligrosa que he conocido. ¿Cuál? Ellos quieren que la gente tenga miedo. Tú quieres que la gente entienda. Negó con la cabeza despacio. Eso es mucho peor, y mucho más raro. Y nunca en mi vida he estado más seguro de haber elegido a la persona correcta para pararme a su lado. Pasaron el resto de ese día y la mayor parte del siguiente preparándose. La gente de Adrián construyó los registros falsos, una falsificación hermosa y venenosa que a Víctor Sabatino le parecería exactamente la prueba que había perseguido durante 2 años, y que en el momento en que actuara sobre ella lo colgaría por completo. Trazaron el mapa de la bodega. Colocaron gente. Adrián quería 12. Claire lo redujo a 4, porque 12 hombres moviéndose a posición eran 12 oportunidades para que la gente de Víctor notara algo, y todo el plan vivía o moría dependiendo de que Víctor creyera, hasta el final, que había ganado. Y durante todo eso, Adrián observó a Claire trabajar, la vio pensar 3 y 4 pasos adelante, la vio anticipar cosas que su propia gente pasaba por alto. Y en algún momento de ese largo segundo día, dejó de pensar en ella como alguien a quien protegía y empezó a pensar en ella como alguien junto a quien trabajaba, algo que no le había pasado en más tiempo del que podía recordar. Quizás nunca. A las 6 de la tarde del día de la bodega, con 3 horas de sobra, Claire estaba sentada sola en la habitación, vendándose sus propias costillas de la manera en que se había enseñado, y Adrián tocó la puerta y entró y se quedó parado en el marco, observándola envolver el vendaje con manos pacientes y expertas. «Has hecho eso mucho», dijo en voz baja. «Más de lo que debería haber tenido que hacerlo». Claire no levantó la vista. «Aprendes.
Aprendes a mantenerte unida cuando nadie más lo va a hacer. Es una habilidad como cualquier otra. No debería tener que ser una habilidad. No, concordó Clare, pero era la única que nadie podía quitarme, así que me hice buena en ella. Terminó el vendaje y se bajó la camisa y finalmente lo miró. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. Cuando esto termine, sea lo que sea que pase en esa bodega, cuando Víctor esté acabado y Evan esté viviendo dentro de lo que hizo y todo esto haya terminado. Hizo una pausa. Dijiste que no te ibas a ninguna parte. Dijiste que empezaríamos ahí y veríamos si la otra cosa alguna vez se ganaba el derecho de decirse. Su voz era firme, pero sus ojos no del todo. ¿Y si no lo hace? Si hacemos todo esto y Víctor se va y ya no hay más peligro, y me miras un día y te das cuenta de que el único motivo por el que te interesaste fue el peligro? ¿Qué te gustó la versión de mí que necesitaba protección, y ahora que ya no la necesito, no queda nada? Adrián cruzó el cuarto y se agachó frente a ella, de la manera en que se había agachado frente a ella en el suelo del club, a su nivel, y la miró un largo rato antes de responder. Clare dijo, nunca, en 11 meses, me ha interesado la versión de ti que necesitaba protección. Esa es la parte que no puedes ver de ti misma. La versión de ti de la que no podía apartar la mirada no era la mujer que necesitaba que la salvaran. Era la mujer que seguía salvando a todos los demás mientras nadie la salvaba a ella. Fue tu fuerza lo que no pude dejar de mirar, no tu debilidad. Y acabas de pasar 2 días planeando la destrucción de las 2 personas que te lastimaron sin levantar la voz ni una sola vez. Y nunca he querido estar cerca de nadie como quiero estar cerca de ti ahora mismo. Negó con la cabeza despacio. Te preocupa que deje de interesarme cuando dejes de necesitarme. Lo tienes exactamente al revés. He estado aterrado durante 2 días de que te des cuenta de que nunca me necesitaste en absoluto. Clare lo miró. Tal vez no, dijo suavemente. Tal vez nunca he necesitado a nadie en mi vida. Tal vez ese es todo el problema. Tal vez me enseñé también a no necesitar a la gente que se me olvidó que hay una diferencia entre necesitar a alguien y querer que esté ahí de todos modos. Estiró la mano despacio y la puso contra el costado de su rostro, y era la primera vez que lo tocaba a propósito. Y sintió como él se quedaba quieto bajo su mano. No te necesito, Adrián. Quiero dejar eso muy claro. Nunca he necesitado a nadie y no voy a empezar ahora. Pero levanté la vista desde ese piso del club y tú fuiste la primera persona en toda mi vida que me vio a mí antes de ver cualquier otra cosa de mí. Y he pasado cada hora desde entonces queriéndote exactamente donde estás ahora mismo. Eso no es necesidad. Es algo con lo que no tengo tanta práctica. Pero creo que podría ser lo único que en verdad importa. Por un largo momento ninguno de los dos se movió. Y luego Adrián giró apenas la cabeza y presionó la boca contra la palma de ella una vez, con suavidad, una promesa y no una exigencia. Y Clare sintió algo en su pecho, algo que había pasado toda su vida manteniendo cerrado, agrietarse lo suficiente para dejar entrar un poco de luz. Y no se sintió como romperse. Se sintió como lo opuesto de romperse. Se sintió como un hueso que había sanado mal durante 30 años finalmente, volviendo a su lugar. Cuando esto termine, dijo Adrián contra su mano, voy a ganarme el derecho de decir la otra frase. Y entonces la voy a decir. Y me vas a creer porque para entonces me habrás visto quedarme durante la única cosa que hizo que todos los demás en tu vida se fueran. Levantó la cabeza y la miró. Nunca has tenido a alguien que se quede durante la parte difícil, Clare. Solo has tenido gente que se queda durante la parte en que eres útil. Voy a quedarme durante la parte en que eres libre, y vas a aprender la diferencia de la misma forma en que aprendes todo. Observándolo suceder. Los ojos de Clare estaban húmedos. Estás muy seguro de ti mismo. Estoy muy seguro de ti, dijo Adrián. Hay una diferencia. A las 8 salieron hacia la bodega, y a las 8:40, mientras el carro avanzaba por las calles oscuras del lado sur, hacia el cuarto donde Evan Bennett esperaba recoger su premio y Víctor Sabatino esperaba mandar su mensaje, el teléfono de Clare vibró en su mano. Era el número desconocido. El extraño. El que le había advertido días atrás, en otra vida, que tuviera cuidado en quien confiaba esa noche, especialmente en los que parecían estar ayudando. Miró la pantalla y la sangre se le heló, y leyó el mensaje 2 veces para estar segura de haberlo entendido. Estás entrando a la bodega pensando que conoces todo el tablero. No es así. Adrián Moretti no solo descubrió que Víctor venía por ti. Adrián lo sabía antes de que Derek te tocara siquiera. Pregúntale por qué dejó que un hombre te rompiera las costillas en un estacionamiento cuando llevaba 11 meses observándote.
Pregúntale qué estaba esperando. Luego decide en quién confías. Clare bajó el teléfono despacio. A su lado en la oscuridad, Adrián Moretti observaba el camino, tranquilo y quieto y seguro, el hombre que se había agachado y le había ofrecido su mano abierta, el hombre que se había sentado junto a su cama toda la noche, el hombre que le había dicho que no se iba a ninguna parte y que hasta ahora había cumplido cada palabra. El hombre que, si el desconocido decía la verdad, había sabido que ella estaba en peligro antes de que Derek Collins le pusiera una mano encima, y lo había visto pasar, y lo había permitido, y había esperado. Adrián, dijo Clare en voz baja, y su voz era muy calmada, la calma que usaba justo antes de leerle a un hombre su propio error. Antes de entrar ahí, necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad, porque estamos a punto de entrar a un cuarto donde la verdad es lo único que nos va a mantener vivos a los dos. Adrián se volteó a mirarla. Lo que sea, dijo. Y Clare Bennett miró al hombre que quería, en la oscuridad del carro, a 3 millas de la bodega donde todo estaba a punto de suceder, y le hizo la pregunta que podía deshacer todo. ¿Cuánto tiempo, dijo, sabías que Derek Collins venía por mí antes de que lo hiciera? Y observó el rostro de Adrián Moretti, y vio algo cruzar por el que nunca antes había visto ahí. Algo que en cualquier otro hombre habría llamado culpa. Y el carro siguió avanzando en la oscuridad hacia la bodega, y ninguno de los dos dijo otra palabra. Adrián no apartó la mirada. Eso fue lo primero que Clare notó, y lo notó de la manera en que notaba todo, archivándolo, sopesándolo. Un hombre a punto de mentir aparta la mirada. Un hombre a punto de decir una media verdad cómoda encuentra algo que hacer con las manos. Adrián no hizo ninguna de las dos cosas. Sostuvo su mirada en la oscuridad del carro en movimiento, y cuando respondió su voz era más baja de lo que la había oído jamás. 4 días, dijo. Lo supe 4 días antes de que Derek te tocara. Las palabras cayeron en el pecho de Clare y se quedaron ahí, y ella se sorprendió, distante, de que no dolieran más. Tal vez había un límite de cuánto podía romperse una persona en una semana. Tal vez ya lo había alcanzado 2 noches atrás, en la cama de un desconocido, escuchando reír a su hermano. 4 días, repitió. Sabía que Víctor estaba moviéndose contra el club. No sabía cómo. Tenía gente vigilando a Derek Collins porque Derek siempre aparece cuando Víctor quiere que algo se rompa, y 4 días antes del estacionamiento, Derek empezó a hacer preguntas sobre ti, sobre tu horario, sobre dónde estacionabas. La mandíbula de Adrián estaba tensa. Así que sí, sabía que alguien peligroso había empezado a fijarse en ti, y necesito que oigas la siguiente parte exactamente como te la digo, porque es la parte que importa. Dila. No sabía qué iba a hacer. La voz de Adrián no subió, pero algo debajo de ella se tensaba de la forma en que se tensa una cuerda bajo un peso para el que no fue hecha. Pensé que te iba a observar, seguirte, tal vez amenazarte. Eso es lo que Derek normalmente hace primero. La amenaza, la advertencia, la preparación. En 11 meses de observarte nunca había visto que nadie te pusiera una mano encima. No creí que el primer movimiento fuera 3 costillas rotas en un estacionamiento. Pensé que tenía tiempo. Pensé que lo vería venir y que intervendría antes de que se volviera físico. Se detuvo, y Clare lo observó obligarse a decir el resto. Me equivoqué. Calculé mal que tan rápido quería moverse Víctor y que tan lejos estaba dispuesto a llegar en el primer golpe. Y porque me equivoqué, un hombre te rompió las costillas mientras yo todavía me estaba preparando para protegerte con suavidad. Y no me lo he perdonado, y no te lo iba a decir porque no hay nada más inútil en el mundo que un hombre poderoso pidiendo que lo perdonen por la cosa que su poder no logró evitar. El carro seguía avanzando en la oscuridad. Clare miró su rostro y lo leyó de la manera en que leía todo, y lo que vio ahí no era la superficie suave de un hombre manejándola. Era lo crudo debajo. Era un hombre que había pasado 2 días sentado junto a su cama cargando esto, decidiendo una y otra vez no decirlo, y que acababa de decirlo de todos modos en el momento en que ella preguntó, porque ella le había pedido la verdad en un carro a 3 millas de donde podían morir. El desconocido que me escribió, dijo Clare despacio. Hizo que sonara como si supieras exactamente qué iba a pasar. Como si lo hubieras dejado pasar. Como si estuvieras esperando a que Derek me lastimara para poder entrar como un héroe y hacer que te estuviera agradecida y dependiera de ti. Lo observó. Eso es lo que querían que pensara, que armaste todo el asunto para hacer que te necesitara. Los ojos de Adrián se cerraron medio segundo, y cuando se abrieron había algo sombrío en ellos. Es una muy buena mentira, dijo en voz baja. Está construida con exactamente la verdad suficiente para sostenerse.
Si sabía que venía peligro. Si intervine. Estás, de hecho, en mi casa y en mi carro. Si alguien quisiera envenenar esto antes de que empezara, así es exactamente como lo haría. Tomar lo único culpable que en verdad cargo, el hecho de que fui demasiado lento, y transformarlo en algo monstruoso. La miró. La pregunta no es si la mentira es inteligente. Lo es. La pregunta es quién se beneficia de que tú la creas. Pregúntate eso, Clare. Eres la mejor persona que he visto leyendo un cuarto. Lee este. ¿Quién gana si decides, a 3 millas de esa bodega, que no puedes confiar en la única persona parada a tu lado? Y Clare Bennett, que había pasado toda su vida leyendo el espacio entre las palabras de la gente, se sentó en la oscuridad y exactamente eso hizo. Porque el desconocido ya había tenido razón en una cosa. El desconocido le había dicho días atrás que su hermano estaba vivo y que la persona que se lo había llevado no era quien ella pensaba, y ambas cosas habían resultado ser verdad. Así que el desconocido tenía información real. El desconocido sabía cosas. Y una fuente que te daba 2 cosas verdaderas y luego una tercera cosa que resultaba llegar en el momento preciso en que podía hacer el mayor daño, justo antes de que entrara al cuarto más peligroso de su vida, justo cuando aislarla de Adrián la dejaría sola y rodeada. Esa no era una fuente que intentaba protegerla. Era una fuente que intentaba posicionarla. Quien sea que me haya estado escribiendo, dijo Clare despacio, no es un amigo. Me he estado permitiendo pensar en ellos como un amigo porque me advirtieron. Pero un amigo que quisiera que estuviera a salvo me habría dicho todo de una vez, días atrás, cuando todavía tenía tiempo de actuar. Esta persona me ha estado alimentando una pieza a la vez, siempre la pieza que me desequilibra, siempre a tiempo para evitar que me asiente en alguien en quien pueda confiar. Miró a Adrián. Me dijeron que tuviera cuidado en quien confiaba la noche que te conocí, porque querían que sospechara del único hombre que en verdad había intervenido. Y ahora me escriben justo antes de la bodega para separarme de ti, para que entre ahí sola y temblando y fácil de tomar. Su voz se endureció. No es una advertencia. Es un manejo. Alguien me ha estado manejando todo este tiempo, exactamente de la manera en que Evan intentó. Exactamente de la manera en que Víctor lo hace. Todos en esto han intentado dirigirme, y este solo lo hace disfrazado de preocupación. Adrián la observaba con esa mirada otra vez, la que tenía más respeto que una sonrisa. ¿Quién?, dijo en voz baja. ¿Quién te está dirigiendo? Clare miró el teléfono en su mano, el mensaje todavía brillando ahí, y algo frío y seguro se acomodó en su lugar. ¿Quién ha sabido dónde está mi hermano todo este tiempo?, dijo. ¿Quién sabía que Evan estaba vivo, y sabía que yo estaba buscando, y sabía lo suficiente del plan para advertirme específicamente sobre ti? ¿Quién se beneficia de que yo desconfíe de ti, desconfíe de Evan, desconfíe de todos, así sigo buscando a la única voz que parece estar diciéndome la verdad? Levantó los ojos. Alguien que quiere que dependa solo de ellos. Alguien que ha estado construyendo confianza conmigo desde las sombras, de la misma manera en que tú construiste protección alrededor de mí. Alguien jugando su propio juego bajo el juego de Víctor. ¿Crees que es alguien dentro de la operación de Víctor?, dijo Adrián. Creo, dijo Clare despacio, que es alguien que quiere lo que hay en esa bodega para sí mismo, y que me ha estado usando como su manera de conseguirlo, y que necesita que tanto Víctor como Evan caigan para poder entrar y recoger lo que quede. Creo que hay un cuarto jugador con el que nadie ha contado, y creo que es quien ha estado en mi bolsillo todo este tiempo, susurrando. Miró a Adrián. Y todavía no sé quién es, pero sé una cosa. Acaban de cometer un error. Me escribieron una vez de más, porque una advertencia de verdad habría llegado días atrás, y esta llegó exactamente cuando podía lastimarme más, y eso me dice todo sobre lo que en realidad quieren. Por un largo momento, el único sonido fue el carro. Subestimé al desconocido, dijo Clare finalmente. Ese fue mi error. Conseguí 2 cosas verdaderas y confié en la fuente. No lo voy a volver a hacer. Volteó el teléfono boca abajo sobre su rodilla. Esto es lo que vamos a hacer. No respondo esto. Dejo que piensen que funcionó. Dejo que piensen que entré a esa bodega llena de dudas sobre ti, separándonos exactamente como querían. Porque la única ventaja que tenemos sobre alguien que me ha estado dirigiendo es que piensan que la dirección está funcionando. Piensan que soy la misma mujer a la que se puede apuntar. Igual que piensa Evan. Igual que piensa Víctor. Igual que pensó Derek hasta que tú entraste por la puerta. Su voz ahora era muy pareja. 3 personas distintas han decidido esta semana que pueden moverme.
Voy a dejar que las tres sigan creyéndolo hasta el momento exacto en que sea demasiado tarde para que cualquiera de ellas haga algo al respecto. Adrián la miró un largo rato en la oscuridad. Acabas de tomar la cosa que se suponía que te iba a romper, dijo en voz baja, y la convertiste en otra carta en tu mano en menos de 2 minutos. En un carro en movimiento, camino a enfrentar a 3 personas que quieren usarte. Negó con la cabeza despacio. Clare, te dije que me ganaría el derecho de decir la otra frase cuando esto terminara. Quiero decirte algo ahora, antes de entrar, por si no salimos los dos. No necesito ganármelo. Ya sé que es verdad. Lo he sabido desde la grabación de seguridad. Solo tenía miedo de que pensaras que era demasiado pronto o una persona más que quiere algo de ti. Sostuvo su mirada. Te amo. No a la versión que necesitaba que la salvaran. No a la versión que da todo. A ti. La aterradora, 3 jugadas adelante, se niega a que la muevan, versión completa de ti. Te amo, y estoy entrando a esa bodega a tu lado, y si sale mal, quería haberlo dicho en voz alta primero. El carro se detuvo despacio. Adelante, a través del parabrisas, se levantaba el bulto oscuro de la bodega contra un cielo más oscuro, y en algún lugar dentro ardía una luz en una sola ventana de oficina, donde su hermano esperaba recoger su premio. Clare miró al hombre a su lado y sintió como esa cosa en su pecho, la que había pasado 30 años manteniendo cerrada, se abría el resto del camino, y todavía no se sentía como romperse. Elegiste un pésimo momento para decir eso, susurró. Lo sé. Estamos a punto de entrar a un cuarto lleno de gente que quiere matarnos. También sé eso. Clare estiró la mano en la oscuridad y tomó la suya, de la manera en que la había tomado en el suelo del club, y esta vez era ella quien lo sostenía a él. Entonces salgamos los dos, dijo, porque tengo mucho que quiero decirte de vuelta, y me niego a morir antes de tener la oportunidad de hacerte esperar por eso de la manera en que tú me hiciste esperar. Le apretó la mano una vez, fuerte. Ahora, vamos a recordarles a 3 hombres qué pasa cuando deciden que una mujer es inofensiva. El carro se detuvo. El motor se apagó, y Clare Bennett, 3 costillas rotas y vendadas, el corazón agrietado y de alguna manera más fuerte por eso, 4 jugadas adelante de cada persona en el edificio, abrió la puerta y salió hacia la oscuridad, hacia la bodega donde su hermano esperaba ser deshecho. Dentro, en la oficina iluminada, Evan revisó su teléfono una última vez y sonrió, porque su hermana le había escrito desde el camino, exactamente a tiempo, asustada y agradecida, y venía sola. Todo procediendo perfectamente. No tenía idea de que ella no estaba sola. No tenía idea de que no estaba asustada. No tenía idea de que la mujer que caminaba a través del lote oscuro hacia él había pasado todo el trayecto convirtiendo un cuchillo dirigido a su propio corazón en una hoja más en su propia mano. Y detrás de Evan, en las sombras al fondo de la oficina, donde ni él ni Víctor Sabatino habían pensado en buscar, un teléfono se encendió en la oscuridad, y un cuarto jugador observó morir las luces del carro en el estacionamiento, y le escribió un solo mensaje a alguien a quien Clare aún no había conocido y no esperaría. No respondió el último mensaje, decía el mensaje. Se quedó en silencio. Una pausa. La respuesta llegó despacio. Bien, decía. Silencio significa miedo. Déjala entrar. Nos lo llevamos todo esta noche. Sabatino, la chica de Moretti, y los registros. Todo. Y el cuarto jugador sonrió en la oscuridad y no sabía, porque ninguno de ellos supo nunca hasta que fue demasiado tarde, que Clare Bennett se había quedado en silencio por una sola razón. Había dejado de dejarse manejar y había empezado a cazar. Clare entró a la oficina de la bodega sola, exactamente como se suponía, y Evan ya estaba de pie con los brazos abiertos antes de que la puerta terminara de cerrarse. Clare. Cruzó el cuarto rápido, y había lágrimas en sus ojos, lágrimas que parecían reales, y Clare entendió que esta era la cosa más aterradora de su hermano, que las lágrimas eran reales para él en el momento, aunque todo el asunto fuera una mentira, que en algún punto del camino había aprendido a sentir algo de manera sincera y a usarlo al mismo tiempo. ¡Ay, Dios, mira! Mira lo que te hicieron. Estiró los brazos hacia ella y ella lo dejó. Lo dejó envolverla con cuidado, atento a las costillas, y ella se quedó ahí dentro del abrazo del niño que había criado, y no sintió nada moverse en ella. Eso era lo que le decía que tan lejos había llegado en 3 días. 2 noches atrás, la risa de él la había deshecho. Ahora, sus brazos no hacían nada. Los trajes, susurró ella contra su hombro, los registros, todo lo que querían. Ya se acabó, ¿verdad, Evan? Dime que se acabó.
Ya casi se acaba. Se apartó y la sostuvo a distancia de brazo y la miró con esos ojos húmedos, sinceros, mentirosos. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien, Clare. Sabía que lo harías. Sabía que si alguien podía sacarnos de esto, eras tú. Y ahí estaba otra vez, la cosa que nunca sanaría del todo, la forma en que la elogiaba por exactamente la cualidad que estaba explotando, la forma en que la amaba en el mismo aliento en que la vendía. ¿Dónde están?, dijo Clare. La gente. Los que hicieron esto. Quiero verlos. Quiero ver que los hombres que me rompieron las costillas consigan lo que quieren y luego nos dejen en paz. Están aquí. Una nueva voz desde la puerta a la oficina interior, suave, sin prisa, satisfecha de sí misma. Estamos aquí mismo, señorita Bennet. Pase. Terminemos esto como gente razonable. Y Víctor Sabatino entró a la luz. Clare se había hecho una imagen de él en su mente durante los últimos 2 días, y el hombre frente a ella era a la vez más y menos que la imagen. Era mayor de lo que esperaba, con las sienes plateadas, vestido como dinero que ya no necesitaba probarse. Y la miró de la manera en que la habían mirado toda su vida, con un escaneo rápido, desdeñoso, que la archivaba bajo inofensiva antes de que dijera una sola palabra. Y Clare sintió algo frío y satisfecho instalarse en su estómago. Porque ahí estaba, el error, exactamente a tiempo, el mismo error que cada uno de ellos cometía. Señor Sabatino, dijo, y dejó que su voz temblara. Es usted. Usted es quien hizo todo esto. Soy quien va a hacer que se detenga, corrigió Víctor, extendiendo las manos. Esa es la parte importante, ¿no? Su hermano se metió en un hoyo. Usted tiene algo que necesito. Hacemos un simple intercambio y todos salen de aquí completos. No más costillas rotas, no más noches sin dormir. Ha sido muy valiente, señorita Bennet, y muy tonta, protegiendo un negocio que nunca la protegió a usted, pero eso se acabó ahora. Deme los registros y váyase a casa y olvide que esto pasó. Los registros son de Adrián Moretti, dijo Clare. Le está robando a Adrián Moretti. Algo tembló en el rostro de Víctor, un destello de vieja indignación, profunda y personal. Adrián Moretti, dijo, y el nombre salió de él como algo amargo que había estado guardándose bajo la lengua durante años. Me robó a mí primero. Todo lo que ese hombre tiene, lo construyó con dinero que era mitad mío. Yo lo hice. Y cuando tuvo suficiente, me cortó con 4 nombres falsos y un abogado y una sonrisa, y se dijo a sí mismo que era negocios. La voz de Víctor subió. Así que no, señorita Bennet, no estoy robando. Estoy cobrando. Hay una diferencia, y un hombre que ha esperado 2 años sabe exactamente qué tan grande es. Dijo que diría eso, murmuró Clare. El cuarto se quedó quieto. Los ojos de Víctor se entrecerraron. ¿Quién dijo? Y Clare Bennet se enderezó despacio, una mano dejando sus costillas vendadas. Y cuando volvió a hablar, su voz ya no temblaba. Y el cambio en ella se movió por el cuarto como una caída de temperatura. Adrián dijo. Dijo que usted se diría a sí mismo que estaba cobrando. Dijo que hombres como usted siempre necesitan ser los agraviados primero. Hace que robar se sienta como justicia. Miró a Víctor, y luego miró a su hermano, y Evan la observaba con el primer indicio de confusión en su rostro, la primera grieta en la máscara sincera y mentirosa, porque esta no era la hermana que se suponía debía estar parada en este cuarto. Y dijo algo más también. Dijo que usted traería a Evan, porque un hombre como usted no puede simplemente tomar algo, tiene que ser visto tomándolo. Necesita a la audiencia. Necesita a alguien que lo vea ganar. Su voz se endureció. Así que aquí estoy, Víctor. Su audiencia. ¿Está listo para ganar? ¿Clare? La voz de Evan sonaba insegura ahora. Clare, ¿qué estás haciendo? Solo dale los registros. Ah, se los voy a dar. Clare metió la mano despacio en su bolso y sacó una carpeta gruesa y sellada y la levantó. Todo está aquí. Todo lo que ha estado buscando durante 2 años. Cada cuenta, cada transferencia, cada nombre escondido. La prueba de que Adrián Moretti ha estado moviendo dinero que Víctor Sabatino cree que le pertenece. La extendió a través del cuarto. El arma humeante, Víctor. Lo que finalmente lo hace real. Venga y tómelo. Y Víctor Sabatino, 2 años hambriento, no pudo contenerse. Cruzó el cuarto. Estiró la mano. Y Clare observó cómo sus manos se cerraban alrededor de la carpeta, lo vio comprometerse, lo vio tomar posesión física de la cosa frente a testigos.
Y en el medio segundo antes de que la abriera, dijo en voz baja: para que conste, señor Sabatino, acaba usted de aceptar documentos financieros robados, obtenidos mediante la agresión y el secuestro forzado de una empleada del Velvet Crown. Quiero asegurarme de que entienda lo que sostiene. La cabeza de Víctor se levantó. ¿Qué? Ábrala, dijo Clare. La abrió. Y dentro de la carpeta no había ningún registro financiero. Había una sola hoja de papel, y en ella, con la letra limpia de Clare, 3 palabras: ya perdió. El rostro de Víctor se puso blanco, y en el mismo instante ocurrieron 3 cosas. La puerta detrás de Clare se abrió y Adrián Moretti entró, tranquilo y quieto y seguro, y detrás de él entraron las 4 personas que Clare había posicionado, y cada una de ellas estaba grabando. Víctor giró hacia la oficina interior para llamar a sus propios hombres y encontró que los 2 que había puesto ahí ya estaban en el suelo, ya controlados, ya resueltos. Y Evan Bennett, mirando a su hermana, finalmente entendió todo, de una vez, en tiempo real, exactamente lo que ella había dicho. Ella había querido que entendiera que había entrado a ese cuarto 3 jugadas por delante de él y lo había dejado creer, hasta el último momento posible, que su plan había funcionado. Clare, susurró Evan. Clare, no, ¿cómo? Me llamaste a las 2 de la mañana, dijo Clare, y se volteó a mirar a su hermano completamente ahora, y su voz no temblaba y no subía. Solo caía, cada palabra, una piedra en agua quieta. Me dijiste que estabas en problemas, del tipo que yo no podía arreglar, y te creí, Evan, porque he creído cada palabra que ha salido de tu boca desde que tenías 12 años, porque te crié, porque te di todo, porque eres la única persona en todo este mundo por la que me habría destrozado a mí misma para proteger. Sus ojos estaban secos y terribles. Y lo sabías. Contaste con eso. Te sentaste en un cuarto con esta gente y les dijiste que mi amor por ti sería la palanca que me abriría. Dijiste, y escuché la grabación, ella confía en mí más de lo que confía en sí misma. Y luego te reíste. Y el rostro de Evan se derrumbó. Clare, puedo explicarlo. No fue, tú no entiendes. Estaba tan metido que no tuve opción. Tenías todas las opciones. La voz de Clare cortó limpiamente a través de la suya. Tenías la misma opción que tuve yo a los 19 años, cuando nuestra madre murió y me dejó con un niño de 12 años y $40. Pude haber huido. ¿Entiendes eso? Pude haberte metido al sistema y alejarme y tener una vida. Cada día, durante años, pude haberme elegido a mí misma, y nunca lo hice, ni una sola vez, porque decidí que valías más que toda mi vida junta. Su voz finalmente se quebró apenas en el borde, y lo dejó, porque este era el único lugar donde se lo permitiría. Y miraste todo eso, miraste todo lo que te di, y viste una cerradura que abrir. El cuarto estaba en silencio. Incluso Víctor, arruinado y pálido, sosteniendo una hoja de papel que decía que había perdido, estaba en silencio. No voy a dejar que te lastimen, dijo Clare. Quiero que oigas eso, porque es lo último amable que voy a hacer por ti jamás, y quiero que entiendas exactamente por qué lo hago. No es misericordia. No mereces misericordia. Te mantengo vivo y entero porque quiero que salgas de aquí y vivas el resto de tu vida sabiendo que tu hermana te amó lo suficiente para darte todo, y tú fuiste lo bastante pequeño para venderlo, y ella todavía, incluso ahora, incluso después de todo esto, no pudo dejar que nadie te tocara. Su voz bajó a casi nada. Esa es la sentencia, Evan. No un cuarto en algún lugar, no una deuda, solo tú, por el resto de tu vida, teniendo que ser la persona que le hizo esto a la única persona que nunca dejó de amarte. Yo he cargado cosas más difíciles que esa, pero tú nunca aprendiste a cargar nada. Así que veremos cómo te va. Evan lloraba ahora, lágrimas de verdad, y Clare ya no podía distinguir si eran sinceras, y ya no importaba. Nunca volvería a importar, porque finalmente había aprendido lo que le había tomado toda su vida aprender, que se podía amar a alguien por completo y de todos modos negarse a ser destruida por esa persona. Que las dos cosas no eran opuestas, que una persona podía sostener ambas a la vez y sobrevivir. Sáquenlo de aquí, le dijo Adrián en voz baja a uno de los suyos. No se le acusa, no se le lastima, solo se le deja ir. Son órdenes de la señorita Bennett. Y 2 manos tomaron a Evan con suavidad por los brazos, y Clare observó a su hermano ser sacado de la bodega y de su vida, lo vio mirar hacia atrás una vez con un rostro lleno de todo lo que había desperdiciado, y ella no apartó la mirada. Se obligó a observar cada segundo de eso, porque se había ganado ese derecho. Y luego se había ido. Y solo quedaba Víctor. Usted, dijo Víctor,
y su voz temblaba de furia. Ya sin la compostura, la máscara plateada y suave agrietada por completo. ¿Cree que esto se acabó? ¿Cree que un papel y unas cuantas cámaras? Tengo gente. Tengo amigos en esta ciudad que ni se imagina. Se han hecho una enemiga esta noche, señorita Bennet, usted y Moretti los dos, y no tienen idea de lo que... Víctor. La voz de Adrián era casi gentil. Deje de hablar. No voy a dejar de hablar. Debería. Adrián caminó hacia el centro del cuarto, y de pronto se veía más viejo y cansado, y Clara entendió que esta era la parte que le costaba, la parte con el hombre que alguna vez lo había hecho. Porque en unos 90 segundos va a entender que esta noche nunca fue el plan. Esta noche fue el cebo. Los registros eran el cebo. Clara era el cebo, aunque odié cada segundo de usarla así, y ella se ofreció de todos modos, que es una razón más por la que es mejor persona que cualquiera de los dos. Pasó 2 años diciéndose a sí mismo que yo le robé, así que dejé que viniera a robarlo de vuelta. Y lo hizo. En cámara, frente a testigos. Aceptó documentos que le dijeron que eran robados, obtenidos mediante una agresión que usted ordenó, y un secuestro que orquestó, de un negocio rival que ha estado intentando saquear. Todo lo que necesitaba para salir limpio, simplemente lo entregó, porque no pudo resistirse a la carpeta. La voz de Adrián era baja. No perdió porque fuera débil, Víctor. Perdió porque tenía que ser el que ganaba. Ese es el defecto. Siempre ha sido el defecto. Y lo he sabido de usted durante 20 años. Víctor se lanzó. Fue rápido y fue desesperado y apuntaba a Clare, porque al final los hombres como Víctor siempre apuntaban a quien decidían que era la más blanda, y Clare lo vio venir de la manera en que lo veía venir todo. Y no se estremeció, porque Adrián ya se estaba moviendo, y la gente de Adrián ya se estaba moviendo, y Víctor Sabatino apenas dio un paso antes de estar en el suelo, sujeto, terminado. Sus 2 años de agravio terminando en el mismo desplome indigno que probablemente había imaginado para todos menos para sí mismo. Y Clare se paró sobre él y miró hacia abajo y sintió la cosa más extraña. No sintió nada. Ni triunfo, ni odio. Solo una vasta claridad tranquila, la claridad de una mujer que finalmente, después de toda una vida, había dejado de ser la que estaba en el suelo. Usted me rompió las costillas, le dijo en voz baja. No usted personalmente. Mandó a un hombre. Pero las rompió, y se llevó a mi hermano, y convirtió lo mejor de mí en un cuchillo, e hizo todo eso porque me miró y decidió que yo era inofensiva. Se agachó con cuidado, una mano en su costado vendado, hasta quedar a su nivel, de la manera en que Adrián una vez se había agachado a su nivel. Quiero que recuerde algo, Víctor, por el resto de lo que se convierta su vida después de esta noche. La gente que usted decide que es inofensiva es de la que más debería tener miedo. Porque hemos pasado toda nuestra vida siendo subestimados, y nos volvimos muy, muy buenos en eso mientras usted no estaba mirando. Se puso de pie. Se alejó de él. Había terminado. Y ahí fue cuando el cuarto jugador hizo su movimiento. Porque la carpeta que Víctor había dejado caer, la que tenía 3 palabras adentro, no era lo único que había cambiado de manos en esa bodega, y en el caos del ataque de Víctor, en el medio segundo en que todos los ojos estaban puestos en el hombre cayendo, alguien salió de las sombras al fondo de la oficina interior, donde ni Iván ni Víctor habían pensado en buscar. Y esa persona tenía la carpeta real, los registros verdaderos, los que la gente de Adrián había preparado como la capa superior convincente de la trampa, y esa persona los había levantado limpiamente en medio de la confusión y ya se estaba moviendo hacia la puerta lateral. Adrián, dijo Clare con brusquedad. Él se dio vuelta. Lo vio. Y su rostro hizo algo que Clare nunca le había visto hacer, ni una sola vez en 3 días. Se aflojó con un genuino shock. Porque la persona que caminaba hacia la puerta lateral con los registros verdaderos, el cuarto jugador, el desconocido que le había estado escribiendo a Clare, la que la había estado dirigiendo desde las sombras todo este tiempo, la que sabía dónde estaba Evan y sabía del plan y sabía lo suficiente para intentar separarla del único hombre en quien podía confiar. Se detuvo en la puerta un momento y luego volteó a mirar. Y Clare la reconoció. Era la doctora. La doctora en quien Adrián confiaba. La que había llegado a la propiedad a las 3 de la mañana y le había vendado las costillas a Clare y le había dicho que debería haber ido al hospital. La única persona a la que Adrián había dejado entrar, la única persona por la que había respondido, la única persona a la que nadie había pensado en vigilar porque Adrián había dicho que se podía confiar en ella. Marguerite, dijo Adrián, y su voz sonaba hueca. ¿Qué estás haciendo? La doctora sonrió, y no fue una sonrisa cálida.
Y Clare entendió en ese instante cada mensaje que había recibido, entendió que una doctora que venda las costillas de una mujer tiene 3 horas a solas con su teléfono, entendió que las advertencias nunca habían sido advertencias en absoluto, sino una campaña cuidadosa para mantenerla aislada y dirigible. Entendió que siempre había habido un cuarto jugador, y que el cuarto jugador había sido la única persona en el cuarto en la que todos, entrenados por el propio Adrián, habían confiado. Debiste haberme cortado a mí también, Adrián, dijo la doctora, sosteniendo la carpeta en alto. 20 años. 20 años curando a tu gente y sin hacer preguntas, y quedándome invisible. Invisible. Se rió. ¿Quieres saber por qué la entendí tan bien, por qué supe exactamente cómo manejarla? Asintió hacia Clare. Porque soy igual que ella. La que nadie observa. La que todos ustedes decidieron que era inofensiva. He estado parada en tus cuartos durante 20 años, Adrián, sosteniendo tus secretos en mis manos. Y ni uno solo de ustedes pensó jamás en preguntarse qué podría hacer yo con ellos. Sus ojos se posaron en Clare, y había algo casi como respeto en ellos, y algo mucho más frío por debajo. Ella lo descubrió en el carro esta noche. Sentí que se quedaba callada. Supe que me había descubierto, así que tomé lo que pude, y me voy con eso. Y para cuando cualquiera de ustedes se mueva, ya me habré ido, y tendré la única copia real de lo que ustedes 3 han estado peleando. Y Clare Bennett miró a la doctora, a esta mujer que había pasado 20 años siendo subestimada y finalmente había decidido convertir eso en arma, este espejo oscuro de todo lo que la propia Clare había sobrevivido. Y Clare sintió algo que no había esperado sentir. Sintió reconocimiento. Y luego sintió la certeza fría y limpia de una mujer que había estado 3 jugadas adelante toda la noche y no iba a dejar de estarlo ahora. Tiene razón, dijo Clare en voz baja. La descubrí en el carro. En el momento en que entendí que una amiga de verdad me habría dicho todo de una vez, y usted me lo había estado dando pieza por pieza para mantenerme desequilibrada. Dio un paso hacia la doctora, tranquila, sin prisa. Fue muy buena. Mejor que Evan. Mejor que Víctor. Me entendió porque es como yo, y por eso exactamente quiero que piense muy bien en algo antes de salir por esa puerta creyendo que ganó. La sonrisa de la doctora vaciló. ¿Y qué es eso? Si sabía que la descubrí en el carro, dijo Clare, entonces sabe que tuve todo el trayecto para hacer algo al respecto. Y sabe que no entro a los cuartos sin ir 3 jugadas adelante. Su voz era muy pareja. Así que pregúntese, Marguerite. Una mujer como yo, que se sintió siendo manejada, que descubrió que había un cuarto jugador en las sombras, ¿de verdad cree que dejaría que los registros reales estuvieran en una carpeta que cualquiera pudiera agarrar? ¿O cree que la carpeta en sus manos es la segunda trampa de la noche? Y he estado contando con que usted la tomara desde el momento en que supe que existía. El rostro de la doctora cambió. Miró hacia abajo, hacia la carpeta en sus manos. Y Adrián Moretti, que había sabido que Clare Bennett era extraordinaria desde el momento en que sacó una grabación de seguridad 11 meses atrás, observó a la mujer que amaba deshacer al cuarto jugador del cuarto de la misma manera en que había deshecho a los otros 3, sin nada más que su voz, y el arma que ninguno de ellos había temido jamás, que era que ella siempre estaba pensando, mucho después de que todos los demás habían decidido que era inofensiva y habían dejado de mirar. Ábrala, dijo Clare con suavidad. Adelante. Ábrala y averíguelo. Y las manos de la doctora, empezando a temblar, abrieron la carpeta. Dentro no había ningún registro. Había una sola hoja de papel, y en ella, con la letra limpia y pareja de Clare, 4 palabras esta vez, en lugar de 3, la vi venir. Las manos de la doctora se quedaron quietas. Y Clare observó cómo el entendimiento se movía por el rostro de la mujer de la misma manera en que se había movido por el rostro de Víctor. De la misma manera en que se había movido por el de Evan. El colapso lento y total de una persona que acaba de descubrir que el suelo sobre el que estaba parada nunca fue real. Los registros reales nunca estuvieron en esta bodega, dijo Clare en voz baja. Nunca los traje. Adrián nunca los trajo. ¿Por qué íbamos a entrar a un cuarto lleno de gente tratando de robar algo y de verdad traer eso? Dio otro paso. Había 2 carpetas en juego esta noche, Marguerite. La que le entregué a Víctor, que dice que perdió. Y esta, la que dejé que creyera que era el artículo genuino. La que me aseguré de dejar exactamente donde un cuarto jugador escondido en las sombras pudiera agarrarla en el caos. No sabía que era usted. Quiero ser honesta sobre eso. Hasta que salió por esa puerta, no sabía su rostro.
Pero sabía que había un cuarto jugador porque su mensaje me lo dijo, y sabía que un cuarto jugador necesitaría un momento para moverse, así que construí ese momento. Lo construí para usted. Dejé un tesoro a la vista y esperé a ver qué mano se estiraba. Su voz era muy calmada. Y ahora lo sé. Detrás de la doctora, 2 de la gente de Adrián ya se habían movido en silencio para bloquear la puerta lateral. Marguerite no corrió. No había a dónde correr, y era, lo que fuera que fuese, demasiado inteligente para pretender lo contrario. Bajó la carpeta y miró a Clare, y algo en su rostro cedió, no ante el miedo, sino ante una especie de reconocimiento agotado. 20 años, dijo otra vez, más suave ahora. ¿Sabe lo que le hace eso a una persona? Estar parada en la esquina de cada cuarto sosteniendo la sangre de todos en sus manos, y ser la única cosa que nadie ve jamás. Observé a hombres como Víctor y hombres como Adrián repartirse esta ciudad entera entre ellos, y yo los remendaba cada vez, y ni uno solo se preguntó jamás si yo era una persona. Sus ojos estaban húmedos, y Clara entendió que esta parte, al menos, era real. Así que cuando Víctor vino a mí, cuando me ofreció una manera de finalmente tomar algo para mí misma, dije que sí. Lo ayudé a encontrarla a usted. Le dije que usted era la grieta en el muro de Adrián, y luego decidí que me lo iba a quedar todo yo. ¿Por qué? ¿Por qué debería ganar Víctor? ¿Por qué debería ganar Adrián? ¿Por qué cualquiera de los hombres que nunca me vieron debería seguir ganando? Lo sé, dijo Clare, y lo sabía. Esa era la parte terrible. Sabía exacta, precisa, completamente lo que era ser la invisible en cada cuarto, ser subestimada hasta que se agriaba en algo que se podía usar. Sé exactamente lo que hace eso. Respiró, y dolió, y dejó que doliera. Pero aquí está la diferencia entre nosotras, Marguerite. Aquí está la única diferencia, y es toda la diferencia. Cuando el mundo decidió que yo era inofensiva, la usé para proteger gente. Y cuando el mundo decidió que usted era inofensiva, la usó para lastimarlos. La misma herida, la misma invisibilidad, toda una vida de que la pasaran por alto. Y cada una tuvo que decidir qué hacer con eso. Usted decidió convertirse en lo que le hicieron a usted. Yo decidí no hacerlo. Su voz bajó. Eso no es suerte. No es circunstancia. Es una decisión. Y usted tomó la suya y yo tomé la mía, y por eso está parada ahí sosteniendo un papel que dice que la vi venir, y yo estoy parada aquí, habiéndola visto. Por un largo momento la doctora simplemente la miró, y luego dejó la carpeta en el suelo con suavidad, y se enderezó, y dijo, ¿qué me pasa ahora? Eso depende de Adrián, dijo Clare. Es su gente a la que traicionó. Son sus cuartos donde estuvo parada durante 20 años. Pero si quiere saber qué le pediría yo, miró a Adrián y luego de vuelta a la doctora, lo mismo que pedí para mi hermano. Que nadie la toque. Que salga y viva el resto de su vida sabiendo que la única persona en esa bodega que en verdad la entendió, la única persona que era igual que usted, la miró y eligió diferente, y que usted también pudo haberlo hecho, en cualquier momento, cualquier día, y no lo hizo. Creo que esa es la única frase que significa algo. Creo que todo lo demás es solo ruido. Adrián se quedó callado un momento. Luego asintió una vez. Se va, dijo. Pero se acabó en esta ciudad. Cada puerta que alguna vez usó está cerrada. Cada nombre que confió en ella lo sabrá para mañana. Conserva su vida. Pierde todo lo demás. Miró a Marguerite. Querías dejar de ser invisible, Marguerite. Felicidades. Para mañana todos sabrán exactamente quién eres. Y ninguno de ellos te va a dejar entrar a un cuarto otra vez. La doctora cerró los ojos. Y luego caminó pasando a la gente en la puerta, que la dejó salir hacia la oscuridad, y Clare la vio irse. De la manera en que había visto irse a Evan, cada segundo de eso. Y luego se había ido, y todo había terminado. A Víctor Sabatino lo manejaron esa noche en silencio, de la manera en que se manejaban esas cosas, con abogados y documentos y el peso silencioso e innegable de una grabación que mostraba a un hombre aceptando bienes robados obtenidos mediante agresión y secuestro. No fue a prisión, porque los hombres como Víctor rara vez lo hacían, pero perdió a todos los amigos en la ciudad que alguna vez fingieron serlo, y perdió los 2 años de influencia que había construido, y perdió, más que nada, lo que había querido más que cualquier otra cosa, que era la oportunidad de finalmente vencer a Adrián Moretti. Pasaría el resto de su vida habiendo perdido contra una contadora a la que decidió que era inofensiva. Adrián dijo que eso era peor que la prisión para un hombre así, y Clare le creyó. Manejaron de vuelta desde la bodega cerca del amanecer,
y ninguno de los dos habló por un largo rato, y el silencio no estaba vacío. Estaba lleno. Era el silencio de dos personas que habían caminado hacia el mismo fuego y habían salido del otro lado todavía paradas una junto a la otra. «¿Sabías lo de la doctora?», dijo Adrián finalmente. «¿Descubriste que era Marguerite específicamente?» «No», admitió Clare. «Te dije la verdad ahí adentro. No sabía su rostro. Solo sabía que había un cuarto jugador, y construí una segunda carpeta para atrapar a quien fuera». Miró por la ventana hacia el cielo que se ponía gris. «Pero te voy a decir la cosa que sigo dando vueltas. De todos en toda esta historia, ella es la única a la que entendí por completo. A Evan lo crié y aún así no pude verlo. A Víctor nunca lo conocí. Pero la doctora, en el segundo en que entendí quién era, lo entendí todo, porque era yo. Era exactamente yo si hubiera tomado una decisión distinta 100 veces a lo largo de los años». Su voz era baja. «Esa es la parte que se va a quedar conmigo. No Evan, no Víctor. Ella. Porque probó algo que he temido toda mi vida, que ser ignorada no te hace buena. Solo te da una decisión, y la mayoría de la gente, dada esa decisión, no elige de la manera en que yo elegí. Tuve suerte de haberlo hecho, o tal vez no fue suerte. Tal vez fueron las 10.000 veces pequeñas en que decidí proteger la cena de Josié y el empleo de Tommy Vance en lugar de tomar algo para mí misma. Tal vez te conviertes en lo que practicas». Se dio vuelta para mirarlo. «He estado practicando la bondad tanto tiempo que se me olvidó que era una práctica». Ella me lo recordó. «Es una decisión que tomas cada día, y nunca terminas de tomarla». Adrián se quedó callado un rato. «Esa grabación que saqué», dijo, 11 meses atrás, de Tommy Vance. La miró de reojo. «¿Quieres saber qué pensé de verdad la primera vez que la vi? Antes de decirme a mí mismo que sospechaba, antes de decirme que estaba esperando tu trampa». Volvió a mirar el camino. «Pensé, ahí está». Ese fue todo el pensamiento. No quién es. No qué quiere. Solo, ahí está. Como si hubiera estado buscando algo toda mi vida sin saber qué era, y miré una grabación de seguridad granulada de una mujer salvando a un ayudante de meseros que nunca sabría su nombre, y algo en mí solo dijo, ahí está. Sus manos estaban firmes en el volante. Pasé 11 meses construyendo sospechas sobre eso porque la verdad me asustaba. La verdad era que te reconocí antes de conocerte. Y a un hombre en mi posición no se le permite querer algo que no puede explicar. ¿Y ahora? Ahora puedo explicarlo. Detuvo el carro con suavidad a un lado de la calle vacía del amanecer y lo puso en parqueo y se volteó para verla de frente. Te dije en el carro camino allá que te amo, y lo dije porque pensé que tal vez no íbamos a salir. Salimos. Así que te lo voy a decir otra vez ahora, cuando no hay peligro, ni bodega, ni razón excepto que es verdad. Te amo, Clare, no porque necesitaras que te salvaran. Nunca necesitaste que te salvaran. Entraste a un cuarto lleno de gente tratando de destruirte y desarmaste a los 4 sin levantar la voz, y yo solo miré, porque no me necesitabas para nada de eso. Te amo porque en toda una vida rodeado de gente que solo quería lo que yo tenía, tú fuiste la primera persona que conocí a quien quise darle cosas en lugar de protegerlas de ti. Eres la primera persona que me hizo sentir que había algo debajo del dinero que valía la pena encontrar. Eso tampoco es necesidad. Es la otra cosa, la que dijiste que no tenías mucha práctica. La miró. Yo tengo bastante, suficiente para los dos, hasta que te pongas al día. Y Clare Bennett, 30 años de cinta envuelta alrededor de un corazón al que nunca se le había permitido sanar, miró al hombre que se había agachado a su nivel en el suelo de un club y la había visto a ella antes de ver ninguna otra cosa. Y tomó una decisión de la manera en que tomaba cada decisión, deliberadamente, con todo su ser, sabiendo exactamente qué costaba y exactamente qué valía. Pasé toda mi vida, dijo despacio, esperando que alguien se quedara durante la parte difícil. Y todos se quedaron durante la parte en que yo era útil y se fueron en el segundo en que dejaba de serlo. Tú hiciste lo opuesto. Apareciste para la parte en que me derrumbé en la cama de un desconocido escuchando a mi hermano reír, y te sentaste ahí toda la noche, y no me pediste una sola cosa. Y luego te quedaste a mi lado mientras destrozaba a mi propia familia, y nunca, ni una vez, intentaste tomar el volante. A mi lado. No delante de mí. De verdad lo hiciste. Sus ojos estaban húmedos ahora, y los dejó estarlo. Te dije que no te necesito, y lo dije en serio, y todavía lo digo en serio. Nunca he necesitado a nadie, y no voy a empezar ahora. Pero he pasado cada hora desde ese piso queriéndote exactamente donde estás.
Y he decidido que eso es mejor. La necesidad es lo que Evan sentía por mí. La necesidad es una palanca. Lo que siento por ti no es una palanca. Es una decisión que puedo seguir tomando cada día, de la misma forma en que elijo la bondad, de la misma forma en que elijo proteger a la gente a propósito, con los ojos abiertos, porque quiero. Estiró la mano y tomó la suya. Así que no te necesito, Adrián Moretti. Te quiero. Y en toda mi vida, eso es lo primero que me he permitido querer solo para mí. Así que más te vale no irte a ninguna parte, porque no tengo práctica queriendo cosas, y odiaría perder la única cosa que finalmente aprendí a querer. No me voy a ninguna parte, dijo Adrián. Te lo dije la primera noche. Lo dije en serio entonces, y lo digo en serio ahora. Me voy a quedar durante cada parte difícil que exista. Lo sé, dijo Clare. Por eso te elegí. Y en la luz gris del amanecer, en una calle vacía, con 3 costillas todavía vendadas y un corazón finalmente empezando a sanar, Clare Bennett se dejó abrazar por un hombre que la había elegido, y ella lo eligió de vuelta. Y por primera vez en toda su vida, la decisión era suya de tomar, y solo suya. Las semanas que siguieron lo cambiaron todo y no cambiaron nada. Clare volvió al Velvet Crown. Pero no volvió como la gerente invisible a la que todos ignoraban. Volvió como lo que siempre había sido y finalmente había dejado que el mundo viera, la persona que entendía cada dólar y cada arreglo y cada secreto en ese edificio, la persona sobre la que en realidad giraba toda la operación. Adrián le dio un lugar en la cima de todo, abiertamente. Y cuando los hombres que habían pasado años caminando junto a su tablilla se enteraron de que la mujer a la que habían subestimado ahora tenía todo el negocio en sus manos, hicieron lo mismo que todos siempre hacían cuando finalmente entendían a Clare Bennett. Tuvieron miedo, y luego tuvieron respeto, y nunca más cometieron el error de pensar que era inofensiva. El señor Ayoran entró una noche, el hombre de bienes raíces con cara de jamón hervido, y empezó a hacer algún comentario sobre su figura, como siempre lo hacía, y se detuvo a la mitad porque algo en la forma en que ella lo miraba ahora era distinto. Y él no habría podido decir qué era, solo que la mujer con la que solía sentirse cómodo siendo cruel había desaparecido. Y en su lugar había alguien a quien de pronto, por instinto, no quería contrariar. ¿Algo malo, señor Ayoran?, preguntó Clare con gusto. No, dijo. No, nada. ¿Te ves bien, Clare? Estoy bien, dijo ella. Gracias por notarlo. Y se alejó, y no apretó su tablilla contra las costillas, porque las costillas habían sanado, y se paró derecha, y tomó las respiraciones profundas y completas que se había negado durante tanto tiempo, y cada una se sentía como un pequeño acto de desafío contra toda una vida de mantenerse unida en la oscuridad. Josie fue ascendida, y Antoine terminó por perdonarla, eventualmente, después de que ella se sentó en su cocina una noche y le contó toda la historia, y lo dejó estar enojado porque no hubiera confiado en él, y lo dejó tener razón en que podría haber ayudado, y le agradeció por ser el tipo de hombre que se habría lastimado intentando protegerla. Tommy Vance, el ayudante de meseros, nunca supo que una sola grabación granulada de seguridad de Clare salvando su empleo había puesto en marcha toda esta historia. Nunca supo que su defensora invisible había sido observada por eso, y amada por eso, y que la forma entera de 2 vidas había girado sobre el día en que ella eligió proteger a un chico que nunca podría devolverle el favor. Él simplemente siguió trabajando. Nunca lo supo. Esa era la cosa sobre Clare Bennett. La gente a la que protegía casi nunca lo sabía. Ese siempre había sido el punto. A Evan no lo volvió a ver. Él intentó una vez, una carta, y Clare la leyó, y estaba llena de las mismas palabras sinceras y mentirosas. Disculpa cubierta de necesidad, cubierta de la vieja expectativa de que su hermana lo iba a arreglar, lo iba a perdonar, lo iba a cargar de la forma en que había cargado todo. Y Clare se quedó sentada con la carta un largo rato, y luego le escribió de vuelta 3 líneas. Te perdono, porque cargar eso es más ligero que cargar odio. Pero no lo voy a arreglar, porque no es mío para arreglar. Es la primera cosa en toda tu vida que vas a tener que cargar tú solo. Espero que aprendas cómo. Lo decía en serio, cada palabra, y fue la última vez que le escribió, y cerrar esa puerta no la rompió como había temido. La liberó, porque eso era, finalmente, lo que había aprendido. Había pasado toda su vida creyendo que su bondad era una debilidad, que su lealtad la hacía tonta, que la suavidad que el mundo veía cuando la miraba era un defecto que había que esconder bajo cinta adhesiva y uniformes y respiraciones cuidadosas y superficiales. Y nunca había sido ninguna de esas cosas. Su bondad había sido fuerza todo el tiempo. Su lealtad había sido un cimiento, no una grieta.
Y la suavidad que el mundo confundía con debilidad era, de hecho, lo más difícil que una persona podía hacer, que era seguir eligiendo ser buena en un mundo que te castiga por eso, una y otra vez, a propósito, con los ojos abiertos, todos los días. Derek Collins, el hombre que había empezado todo, el hombre que le había hundido la bota en las costillas en un estacionamiento y le había dicho que la deuda se había vuelto personal, fue encontrado por la gente de Adrián en la semana siguiente. Clare nunca preguntó qué le pasó. No necesitaba saberlo, y no quería cargarlo. Y finalmente había aprendido la diferencia entre las cosas que le tocaba sostener y las que no. Solo sabía que se había ido, y que había pasado sus últimas horas libres de la misma manera en que Víctor y Evan y la doctora habían pasado las suyas, habiendo subestimado catastrófica, fatalmente, a una mujer a la que decidieron que era demasiado suave, demasiado lenta, demasiado invisible para importar. Todos cometieron el mismo error. Cada uno de ellos. Miraron a Clare Bennett y vieron a alguien fácil de ignorar, y construyeron todos sus planes sobre la certeza de que ella seguiría siendo ignorada, y uno por uno aprendieron, demasiado tarde, la cosa más vieja y más verdadera que hay que saber sobre la gente. Los más fáciles de subestimar son casi siempre los que cargan más. Clare y Adrián construyeron algo después de eso, y no estaba construido sobre poder, aunque tenían poder, y no estaba construido sobre miedo, aunque para entonces toda la ciudad les tenía miedo a ambos. Estaba construido sobre la única cosa que ninguno de los dos había recibido jamás de nadie más en toda su vida, que era la experiencia de ser visto por completo y elegido de todos modos. Él había visto la fuerza de ella cuando el mundo entero solo veía su tamaño. Ella había visto a la persona debajo del dinero de él cuando el mundo entero solo veía lo que él podía darles. Cada uno había pasado toda una vida siendo deseado por razones equivocadas, y finalmente habían encontrado el alivio casi insoportable de ser deseados por las correctas. En el aniversario de la noche en que se conocieron, Adrián encontró a Clare parada en la entrada de servicio del Velvet Crown, con la mano presionada contra la fría puerta de metal, el lugar exacto donde una vez se había parado enseñando a su cuerpo roto a respirar en pequeños sorbos cuidadosos, para que nadie supiera nunca lo que estaba cargando. «¿Qué haces aquí afuera?», preguntó. «Recordando», dijo ella. «Aquí es donde solía pararme y mantenerme unida antes de entrar. Cada noche, respiraciones pequeñas, sosteniendo las costillas, asegurándome de que nadie pudiera ver». Se volteó a mirarlo, y sonrió, y no fue una actuación. No fue armadura. Fue lo real, lo que había escondido toda su vida. Quería pararme aquí una vez más y tomar una respiración profunda, solo para saber que podía, solo para saber que la mujer que solía esconderse aquí es la misma mujer que ahora dirige este lugar. Que no tuve que convertirme en alguien más. Solo tuve que dejar de esconder quién ya era. Y tomó una respiración profunda, una completa, todo el camino hacia abajo, sin dolor, sin cinta, sin miedo, y la dejó salir despacio hacia el aire de la noche, y Adrián ya estaba parado junto a ella, no delante de ella, junto a ella, como siempre lo estaría, y observó respirar libre a la mujer que amaba. Las cicatrices en las costillas de Clare Bennett nunca se borraron por completo. Ella podía sentirlas a veces en las noches frías, un dolor tenue donde los huesos habían sanado más fuertes que antes. Y se alegraba de tenerlas, porque no eran prueba de que la habían roto. Eran prueba de que había sobrevivido, prueba de que una mujer a la que el mundo entero había pasado toda una vida intentando hacer desaparecer se había negado, al final, a desaparecer del todo. La habían subestimado todos los que la habían conocido, y a todos ellos los había superado. Y por el resto de su vida, en cada cuarto al que entró, Clare Bennett se paró derecha y respiró profundo y dejó que el mundo viera exactamente quién era, porque finalmente había aprendido la cosa más verdadera que hay, la que llevaba siempre consigo, en el lugar sanado y adolorido donde habían estado las fracturas. La gente más fácil de ignorar es la gente más fuerte del cuarto. Y nadie volvería a hacerla pequeña jamás.